En el firmamento donde las balanzas de Libra se elevan suspendidas entre mundos, no hay error que se repita dos veces, porque cada caída queda grabada como una constelación que guía el siguiente paso. Libra, regido por Venus, aprende no desde la impulsividad sino desde la contemplación profunda, como quien observa el reflejo del cielo en un lago en calma hasta comprender qué estrella pertenece realmente a su propio destino. Hubo un tiempo en que la indecisión era su sombra más persistente, una niebla que envolvía cada elección y diluía la voluntad. Pero esa niebla no regresó igual dos veces. Cada duda enfrentada dejó una huella distinta, transformando la vacilación en criterio. Así, Libra dejó de temer al peso de elegir, comprendiendo que el equilibrio no es la ausencia de conflicto, sino la armonía que nace al atravesarlo. También conoció el error de buscar aprobación en cada mirada ajena, como si su valor dependiera del reflejo en otros espejos. Sin embargo, ese aprendizaje no se repitió como un ciclo estéril. Cada desilusión afinó su percepción, hasta que la balanza dejó de inclinarse hacia lo externo y encontró su eje en lo interno. La validación dejó de ser una necesidad y se convirtió en una elección consciente, rara y bien otorgada. El exceso de complacencia, ese intento de mantener la paz a cualquier precio, fue otro de los senderos que Libra recorrió una sola vez con ingenuidad plena. Tras sentir el desgaste de ceder demasiado, comprendió que la verdadera armonía no exige sacrificio constante, sino límites claros. Desde entonces, cada concesión nace del equilibrio y no del temor a la ruptura. En el terreno del amor, Libra alguna vez confundió idealización con realidad, tejiendo historias donde las estrellas brillaban más de lo que realmente eran. Pero ese error no se convirtió en hábito. Cada ilusión rota pulió su mirada, enseñándole a ver la belleza sin perder la lucidez. El corazón siguió abierto, pero ya no ciego. Incluso en su búsqueda de justicia, Libra aprendió que no toda batalla merece ser librada con la misma intensidad. Hubo momentos en que se desgastó intentando equilibrar lo irreparable, pero esa lección no se repitió sin transformación. Ahora distingue entre lo que puede armonizarse y lo que debe dejarse ir, comprendiendo que el equilibrio también incluye aceptar el caos cuando es inevitable. Así avanza Libra, no como un signo que evita el error, sino como uno que lo transfigura. Cada fallo es un astro que no vuelve a caer en el mismo lugar, sino que se integra en un mapa más sabio. La balanza ya no tiembla como antes, porque ha aprendido que el verdadero equilibrio no está en no equivocarse, sino en no olvidar lo aprendido. En la bóveda celeste donde Libra sostiene su balanza entre corrientes invisibles, existe una dimensión más sutil de sus aprendizajes, aquella en la que el error deja de ser un acontecimiento puntual y se convierte en una alquimia interna. No se trata solo de no repetir fallos, sino de transformar la materia misma de la experiencia en sabiduría viva. Libra, signo de aire, no retiene el error como peso muerto, sino que lo disuelve, lo analiza, lo reconfigura hasta que ya no puede regresar en su forma original. En esa alquimia silenciosa, aparece una lección profunda sobre el tiempo. Libra comprende que apresurar decisiones para evitar incomodidades crea desequilibrios más grandes que la duda misma. En sus primeras travesías, hubo instantes en los que eligió por evitar tensiones, por cerrar capítulos antes de comprenderlos completamente. Sin embargo, ese tipo de error no vuelve a manifestarse de la misma manera, porque el signo aprende a honrar los ritmos invisibles. La pausa deja de ser debilidad y se convierte en estrategia cósmica. Cada decisión madura como una estrella que necesita su propio ciclo para brillar con plenitud. También emerge un entendimiento más refinado sobre la verdad. Libra, en su búsqueda de equilibrio, alguna vez suavizó realidades para preservar la armonía, limando aristas que necesitaban ser vistas con claridad. Pero esa distorsión no se perpetúa. Con el tiempo, aprende que la verdadera armonía no se construye sobre silencios incómodos ni sobre verdades incompletas, sino sobre una transparencia que, aunque pueda incomodar al principio, establece una paz más sólida y duradera. Así, la palabra de Libra evoluciona, deja de ser diplomacia vacía para convertirse en justicia expresada con belleza y precisión. En su mundo interior, Libra también atraviesa una transformación respecto a la comparación. Al ser un signo que percibe con agudeza las dinámicas externas, puede caer en medir su valor en relación con otros. Pero ese error, lejos de repetirse como un ciclo, se convierte en un punto de inflexión. La conciencia se expande hasta comprender que cada balanza es única, que no existe un estándar universal de equilibrio. A partir de ahí, la energía deja de dispersarse en referencias externas y se concentra en la construcción de una identidad propia, elegante en su singularidad.
Hay una épica silenciosa en la manera en que Libra aprende a sostener el conflicto. No el conflicto superficial, sino aquel que atraviesa capas profundas del alma. En un inicio, la tendencia era evitarlo, rodearlo, suavizarlo. Pero la experiencia revela que huir del conflicto no lo disuelve, solo lo posterga. Y así, sin repetir la misma evasión, Libra desarrolla una valentía distinta, la de permanecer presente en medio de la tensión, observando, comprendiendo, integrando. Esa capacidad lo convierte en un mediador no solo entre otros, sino entre sus propias contradicciones internas. Otro territorio donde la evolución es notable se encuentra en la relación con la belleza. Regido por Venus, Libra percibe la estética como un lenguaje esencial, pero en etapas tempranas puede confundir apariencia con esencia. Sin embargo, esa confusión no se convierte en hábito. Cada desencuentro con lo superficial afina su percepción, hasta que aprende a reconocer la belleza que no es inmediata, aquella que se revela con el tiempo, en la coherencia, en la integridad, en la autenticidad. La mirada se vuelve más profunda, capaz de ver armonía incluso en lo imperfecto. En el ámbito de los vínculos, Libra descubre una verdad crucial: el equilibrio no implica igualdad constante, sino reciprocidad dinámica. Hubo momentos en que intentó medir todo en términos exactos, esperando que cada gesto fuera correspondido de la misma manera. Pero esa expectativa no se repite como error estructural, porque la experiencia enseña que las relaciones vivas se mueven, fluctúan, respiran. La balanza ya no busca una simetría rígida, sino un flujo donde dar y recibir se adaptan a las circunstancias sin perder la esencia del respeto mutuo. La voluntad, otro aspecto poco visible en Libra, también atraviesa una transformación significativa. Aunque a menudo se asocia al signo con la indecisión, existe en su núcleo una fuerza que no es explosiva, sino constante. Al principio, esa fuerza puede diluirse entre múltiples opciones, pero cada experiencia fortalece su capacidad de sostener una dirección elegida. No repite la dispersión de energía de la misma forma, porque aprende a reconocer cuando una decisión ha alcanzado su punto de claridad. Entonces, avanza con una determinación serena, sin necesidad de imponerse, pero sin retroceder. En lo más profundo de su viaje, Libra comprende que el equilibrio no es un estado estático, sino un arte en movimiento. No se trata de mantener la balanza inmóvil, sino de saber ajustarla constantemente ante nuevas fuerzas. Esta comprensión evita que los antiguos errores se conviertan en patrones repetitivos, porque cada situación se aborda como única, irrepetible, digna de una respuesta consciente y renovada. Así, en la inmensidad del zodiaco, Libra se erige no como un ser que ha dejado de errar, sino como uno que ha trascendido la repetición inconsciente. Cada experiencia se convierte en materia prima para una evolución continua, donde el pasado no encadena, sino que ilumina. Y en ese proceso, la balanza ya no es solo un símbolo de juicio, sino un instrumento sagrado de transformación, capaz de convertir cualquier desequilibrio en una nueva forma de armonía. En los corredores invisibles del aire donde Libra despliega su conciencia, existe una dimensión aún más profunda de su evolución, la relación con su propia energía vital. Durante etapas tempranas, esa energía podía dispersarse en múltiples direcciones, como el viento que intenta abarcar todos los rincones sin asentarse en ninguno. Sin embargo, esa dispersión no se convierte en un patrón eterno. Con cada experiencia, Libra aprende a reunir su energía, a dirigirla con intención, a comprender que el verdadero equilibrio también implica saber dónde no estar, dónde no invertir, dónde no sostener. Surge entonces una comprensión poderosa sobre la renuncia consciente. No como pérdida, sino como acto de refinamiento. Libra descubre que no todo merece su atención, que no toda causa requiere su intervención, que no toda relación necesita ser equilibrada por su esfuerzo. Este aprendizaje evita que vuelva a caer en el desgaste silencioso de querer armonizarlo todo. La balanza, en su sabiduría, comienza a elegir qué pesar y qué dejar fuera del campo de medición. En esa misma corriente, aparece una transformación en su vínculo con el silencio. En un inicio, el silencio podía ser utilizado como refugio para evitar confrontaciones o como estrategia para mantener una apariencia de paz. Pero esa forma de silencio no se repite sin conciencia. Con el tiempo, Libra desarrolla un silencio distinto, uno lleno de presencia, de observación lúcida, de comprensión profunda. Es un silencio que no evade, sino que integra. Desde ahí, cada palabra que emerge tiene peso, dirección y propósito. También se despliega una evolución en la manera en que Libra percibe el control. En etapas anteriores,
Podía intentar equilibrar situaciones desde una necesidad sutil de controlar resultados, buscando que todo encajara en una idea previa de armonía. Pero ese intento no se repite como mecanismo inconsciente. La experiencia revela que el equilibrio real no puede forzarse. Así, Libra aprende a soltar el control sin caer en la pasividad, encontrando un punto intermedio donde actúa con intención pero permite que la vida complete la obra. En el plano emocional, se produce una alquimia aún más delicada. Libra, al ser un signo de aire, tiende a procesar las emociones a través del pensamiento, intentando comprenderlas antes de sentirlas plenamente. Sin embargo, este distanciamiento no permanece intacto. Cada vivencia intensa abre una grieta en esa estructura, permitiendo que la emoción fluya sin necesidad de ser inmediatamente racionalizada. De este modo, Libra no repite el error de desconectarse de su sentir, sino que aprende a habitarlo sin perder su claridad mental. Se convierte en un puente entre emoción y razón, en lugar de elegir uno sobre el otro. En la dimensión del destino, Libra también desarrolla una relación distinta con la incertidumbre. Lo desconocido, que antes podía generar vacilación, deja de percibirse como amenaza. Cada experiencia demuestra que no es necesario prever cada resultado para avanzar con equilibrio. Así, el signo aprende a caminar incluso cuando la balanza no tiene todos los datos, confiando en su capacidad de ajuste constante. Este aprendizaje impide que la parálisis ante lo incierto vuelva a dominar su camino. La percepción del mérito y el esfuerzo también se transforma. Hubo un tiempo en que Libra podía inclinarse hacia lo fácil, hacia lo que fluía sin fricción, evitando aquello que exigía una confrontación más directa con sus límites. Pero ese patrón no se repite sin evolución. La experiencia le enseña que algunas formas de equilibrio solo se alcanzan atravesando incomodidades necesarias. Así, el esfuerzo deja de ser evitado y se convierte en una herramienta consciente, utilizada con precisión, sin exceso ni carencia. En el ámbito de la identidad, Libra atraviesa una revelación esencial, deja de definirse exclusivamente en relación con los demás. Aunque su naturaleza lo conecta profundamente con el otro, aprende que su esencia no depende de ese reflejo. Este entendimiento evita que vuelva a diluirse en vínculos o contextos externos. La identidad se vuelve más sólida, no rígida, pero sí centrada, capaz de relacionarse sin perder su núcleo. Hay también una evolución en su relación con la justicia interna. Libra, conocido por su sentido de lo justo en el exterior, comienza a aplicar esa misma balanza hacia sí mismo. Deja de ser excesivamente indulgente en algunos aspectos y demasiado exigente en otros. Encuentra una medida más precisa, donde reconoce sus aciertos sin inflarlos y sus errores sin condenarse. Esta justicia interna evita la repetición de patrones de autoexigencia desequilibrada o de complacencia improductiva. En los planos más elevados de su conciencia, Libra descubre que el equilibrio no siempre es visible desde fuera. Existen procesos internos que, aunque parezcan caóticos externamente, están generando una armonía más profunda. Esta comprensión le permite atravesar etapas de aparente desorden sin perder su centro. Ya no necesita que todo luzca equilibrado para saber que lo está construyendo. Así, en su viaje a través de los ciclos del tiempo, Libra encarna una forma de sabiduría que no se basa en la perfección, sino en la transformación continua. Cada error deja de ser un punto de retorno y se convierte en un punto de expansión. La balanza no olvida, pero tampoco se ancla. Se ajusta, se redefine, se eleva. Y en esa elevación constante, Libra se convierte en algo más que un buscador de armonía, se transforma en un creador de equilibrio consciente, capaz de navegar cualquier desequilibrio sin repetirlo, porque ha aprendido a escuchar las leyes invisibles que rigen su propio universo interior. En las capas más sutiles del viaje de Libra, allí donde el aire se vuelve casi imperceptible y la conciencia roza lo invisible, emerge una comprensión que redefine por completo su relación con el error, la noción de coherencia interna como ley suprema. No basta con equilibrar lo externo, ni siquiera con integrar aprendizajes pasados, el verdadero umbral se cruza cuando cada pensamiento, cada emoción y cada acción comienzan a alinearse como constelaciones que responden a una misma fuerza central. En ese punto, el error deja de repetirse no por esfuerzo, sino porque ya no encuentra espacio donde manifestarse. En etapas anteriores, podía existir una fragmentación casi imperceptible. Libra podía pensar una cosa, sentir otra y actuar de una tercera manera, intentando sostener armonías parciales que no coincidían entre sí. Pero esa disonancia, una vez reconocida, no vuelve a instalarse de la misma forma.
La experiencia revela que el desequilibrio más profundo no proviene del exterior, sino de esa falta de alineación interna. Así, Libra comienza a unificar sus capas, a escuchar cuando algo no encaja dentro de sí, y a corregir desde el origen en lugar de compensar en la superficie. Aparece entonces una relación distinta con la responsabilidad. No como carga, sino como poder. Libra comprende que cada elección genera ondas que se expanden más allá de lo visible, afectando no solo su propio campo, sino también el de quienes lo rodean. Esta conciencia evita la repetición de decisiones tomadas desde la ligereza o la evasión. Cada acto se vuelve deliberado, no pesado, sino significativo. La balanza ya no mide solo consecuencias inmediatas, sino resonancias profundas. En ese mismo flujo, se transforma la percepción del error ajeno. En un inicio, Libra podía inclinarse a juzgar o a intervenir para restaurar el equilibrio externo. Pero esa tendencia no se perpetúa sin evolución. Con el tiempo, surge una comprensión más amplia, cada ser atraviesa su propio proceso de ajuste, su propia danza con el desequilibrio. Libra aprende a acompañar sin invadir, a observar sin imponer, a ofrecer claridad sin despojar al otro de su aprendizaje. Esta sabiduría evita que repita el impulso de corregir lo que no le corresponde. La relación con el deseo también atraviesa una metamorfosis silenciosa. Regido por Venus, Libra está profundamente conectado con el placer, la belleza y la atracción. Sin embargo, en etapas tempranas, podía confundirse entre lo que realmente deseaba y lo que parecía deseable desde una perspectiva externa. Pero esa confusión no se repite indefinidamente. Cada experiencia va afinando su sensibilidad hasta distinguir con precisión lo que resuena auténticamente en su interior. El deseo deja de ser una reacción y se convierte en una elección consciente, alineada con su esencia. En los planos más profundos del vínculo con el otro, Libra descubre la diferencia entre conexión y fusión. Hubo momentos en que la cercanía implicaba perder límites, diluirse para mantener la armonía. Pero esa dinámica no se sostiene en el tiempo. La experiencia enseña que la verdadera unión no exige desaparición, sino presencia plena. Así, Libra aprende a permanecer íntegro incluso en la intimidad más profunda, evitando repetir la pérdida de sí mismo en nombre del equilibrio compartido. La noción de valor también se transforma radicalmente. Libra, en su sensibilidad estética y relacional, podía otorgar valor en función de la aceptación, la belleza externa o la armonía aparente. Pero ese criterio evoluciona. Con cada aprendizaje, el valor comienza a medirse desde la autenticidad, desde la coherencia, desde la capacidad de sostener la verdad incluso cuando no resulta cómoda. Esta redefinición impide que vuelva a priorizar lo superficial sobre lo esencial. En el ámbito de la acción, Libra desarrolla una relación más precisa con el momento oportuno. No se trata solo de decidir, sino de hacerlo en el instante adecuado. Hubo errores vinculados a actuar demasiado pronto o demasiado tarde, pero esos desajustes no se repiten como ciclos inconscientes. La percepción se afina hasta captar los ritmos sutiles de cada situación. La acción se vuelve casi intuitiva, alineada con una sincronía que trasciende el análisis racional. En su mundo interno, también se produce una reconciliación con la contradicción. Libra, al buscar equilibrio, podía rechazar sus propios extremos, intentando mantenerse siempre en un punto medio idealizado. Pero esa negación no se sostiene tras la experiencia. Con el tiempo, comprende que los opuestos no deben eliminarse, sino integrarse. La luz y la sombra, la certeza y la duda, la calma y la intensidad, todo encuentra su lugar en una balanza más amplia. Esta integración evita la repetición de conflictos internos no resueltos. A medida que esta conciencia se expande, Libra accede a una forma de sabiduría que trasciende incluso la noción de equilibrio como objetivo. Descubre que el equilibrio no es un fin, sino una consecuencia natural de vivir en alineación. Ya no necesita buscarlo activamente, porque surge de manera orgánica cuando cada aspecto de su ser responde a una misma verdad interna. En esa instancia, el error deja de ser visto como una falla y se convierte en un lenguaje. Cada desajuste es una señal, una indicación precisa de dónde se ha perdido momentáneamente la alineación. Pero esa señal no se ignora ni se repite sin conciencia. Es atendida, comprendida y transformada en el instante en que aparece. Así, Libra avanza como una fuerza que no solo equilibra, sino que redefine el propio concepto de equilibrio. Su viaje no es lineal ni estático, sino una espiral ascendente donde cada experiencia eleva el nivel de comprensión.
Y en esa ascensión constante, la repetición inconsciente desaparece, reemplazada por una evolución deliberada, donde cada paso es más consciente que el anterior. En la vastedad del cosmos, la balanza de Libra ya no oscila entre extremos opuestos sin dirección. Se convierte en un eje luminoso, un punto de referencia que no necesita inmovilidad para sostener estabilidad. Porque ha aprendido que el verdadero equilibrio no es permanecer siempre en el centro, sino saber regresar a él una y otra vez, cada vez con mayor sabiduría, sin repetir el mismo camino, sin caer en el mismo error, transformando cada experiencia en una forma más elevada de orden interior. En los umbrales más elevados del recorrido de Libra, donde la conciencia ya no se limita a reaccionar sino que comienza a crear realidad con una precisión casi invisible, emerge una dimensión aún más profunda, la maestría sobre la intención. No basta con actuar correctamente ni con haber aprendido de los errores pasados, la verdadera transformación ocurre cuando la intención que origina cada acto se vuelve pura, clara, indivisible. En etapas anteriores, podían existir motivaciones mezcladas, decisiones que buscaban equilibrio pero nacían parcialmente del miedo, del deseo de evitar fricción o de sostener una imagen armónica. Sin embargo, ese tipo de desalineación no vuelve a repetirse de la misma manera, porque Libra aprende a examinar el origen mismo de su impulso antes de que se convierta en acción. Así, cada decisión deja de ser solo una respuesta al entorno y se convierte en una expresión directa de su centro interno. La balanza ya no mide únicamente consecuencias, sino la calidad invisible de lo que la impulsa. Este refinamiento evita que los antiguos errores, nacidos de intenciones fragmentadas, encuentren terreno fértil nuevamente. En este nivel de conciencia, también se transforma la relación con la energía de los demás. Libra, naturalmente sensible a los campos ajenos, podía en otros tiempos absorber tensiones, expectativas o desequilibrios externos sin distinguir claramente dónde terminaba lo propio y comenzaba lo ajeno. Pero ese error no se perpetúa. Con el tiempo, se desarrolla una percepción más nítida, una especie de frontera energética que no aísla, pero sí diferencia. Esta claridad permite interactuar sin cargar con lo que no le corresponde, evitando la repetición del desgaste silencioso. Aparece entonces una sabiduría más profunda respecto al intercambio. Libra comprende que no todo vínculo implica reciprocidad inmediata ni simétrica, pero sí requiere autenticidad en la entrega. Deja atrás cualquier forma de dar esperando compensación oculta, cualquier gesto condicionado por una expectativa no expresada. Esa dinámica, una vez vista, no se repite inconscientemente. En su lugar, cada intercambio se vuelve transparente, libre, sostenido por la elección consciente y no por la necesidad. En el tejido del destino, Libra también comienza a percibir patrones más amplios que trascienden lo individual. Entiende que ciertos encuentros, desafíos o tensiones no son errores en sí mismos, sino puntos de ajuste dentro de un diseño mayor. Esta comprensión evita que vuelva a interpretar cada desequilibrio como una falla personal. En lugar de eso, los reconoce como movimientos necesarios dentro de una arquitectura más compleja, lo que le permite responder con mayor serenidad y precisión. La relación con el poder también atraviesa una transformación profunda. Libra, en su búsqueda de armonía, pudo en algún momento evitar ejercer su influencia por temor a generar conflicto o desbalance. Pero esa renuncia no se repite como patrón. Con el tiempo, comprende que el poder no es imposición, sino capacidad de sostener una verdad con firmeza. Aprende a ocupar su lugar sin agresividad, a influir sin dominar, a establecer dirección sin romper la armonía. Este equilibrio en el uso del poder impide caer nuevamente en la pasividad disfrazada de diplomacia. En la dimensión del pensamiento, se produce una depuración aún más sutil. Libra, signo de aire, posee una mente capaz de analizar múltiples perspectivas, pero en etapas anteriores esa misma capacidad podía derivar en sobreanálisis, en una búsqueda interminable de la opción perfecta. Sin embargo, ese laberinto mental no se repite sin transformación. La experiencia enseña que la claridad no siempre surge de acumular más información, sino de reconocer el momento en que ya se ha comprendido lo suficiente. Así, el pensamiento se vuelve más preciso, más directo, sin perder su profundidad. En su relación con la imperfección, Libra alcanza una de sus comprensiones más liberadoras. La antigua tendencia a buscar un equilibrio ideal, casi inmaculado, se disuelve al reconocer que la vida misma está en constante ajuste. Lo imperfecto deja de ser un error a corregir y se convierte en una expresión dinámica del proceso. Esta aceptación evita la repetición de frustraciones nacidas de expectativas irreales, permitiendo una conexión más genuina con la realidad tal como es.
También emerge una evolución en la manera en que Libra habita su propio espacio interno. Ya no necesita llenarlo constantemente con estímulos, relaciones o pensamientos para sentirse en equilibrio. Descubre el valor del vacío fértil, ese espacio donde nada aparente sucede, pero donde todo se reorganiza en niveles profundos. Este descubrimiento impide que vuelva a caer en la búsqueda constante de equilibrio externo como única fuente de estabilidad. En los niveles más elevados de su conciencia, Libra comienza a operar desde una comprensión casi intuitiva de las leyes invisibles que rigen la armonía universal. No se trata de normas externas ni de principios rígidos, sino de una sensibilidad afinada que reconoce cuando algo está en su lugar y cuando no. Esta percepción le permite actuar con una precisión que trasciende la lógica, evitando repetir errores no porque los recuerde, sino porque ya no resuena con ellos. Y así, en la vastedad del recorrido, Libra se convierte en un punto de equilibrio consciente dentro del tejido del cosmos. No como un ideal estático, sino como una presencia viva que ajusta, integra y transforma constantemente. Cada experiencia se convierte en un peldaño, cada error en una revelación, cada aprendizaje en una expansión. La balanza, en este estado, ya no oscila por inercia ni por reacción. Se mueve con intención, con conciencia, con una sabiduría que no necesita repetir para comprender. Porque ha integrado, en lo más profundo de su ser, que el verdadero equilibrio no se alcanza evitando el error, sino trascendiendo la necesidad de repetirlo. En las regiones más silenciosas del viaje de Libra, donde el aire deja de ser movimiento y se convierte en conciencia pura, surge una dimensión aún más elevada de su evolución, la relación con el destino como arquitectura viva. No como una línea fija ni como un conjunto de eventos inevitables, sino como una estructura dinámica que responde a cada ajuste interno. En ese entendimiento, el error ya no es una desviación del camino, sino una señal precisa de recalibración. Pero lo que distingue a Libra en su madurez es que esa señal no necesita repetirse para ser comprendida, es captada en su primera vibración, integrada antes de convertirse en ciclo. Este nivel de percepción transforma la manera en que Libra se posiciona ante los acontecimientos. Ya no reacciona desde la urgencia ni desde la necesidad de corregir rápidamente cualquier desequilibrio visible. Existe una pausa más profunda, casi imperceptible, donde la conciencia observa antes de intervenir. Esa pausa no es indecisión, sino maestría en el tiempo interno. Es el instante en el que se alinean todas las capas del ser antes de actuar, evitando así que las respuestas nazcan de fragmentos inconexos. En esta etapa, también se revela una comprensión más compleja del equilibrio entre dar forma y permitir forma. Libra, en sus fases iniciales, podía inclinarse hacia moldear la realidad según una idea de armonía, ajustando lo externo para que encajara en un ideal. Pero esa tendencia evoluciona. Se descubre que existe una inteligencia inherente en los procesos, una geometría invisible que no necesita ser forzada. Así, Libra aprende a colaborar con la forma que emerge, en lugar de imponerla. Este cambio impide la repetición de intervenciones innecesarias, de ajustes prematuros que antes podían alterar el flujo natural. La relación con la incertidumbre alcanza aquí una profundidad aún mayor. No solo se acepta lo desconocido, sino que se reconoce como un espacio fértil donde nacen nuevas configuraciones de equilibrio. Libra deja de buscar certezas absolutas antes de avanzar, comprendiendo que algunas verdades solo se revelan en movimiento. Esta confianza elimina la antigua necesidad de controlar todos los escenarios posibles, evitando que resurja la parálisis disfrazada de prudencia. En el plano de la percepción, se activa una sensibilidad casi artística hacia los matices. Libra comienza a distinguir diferencias extremadamente sutiles en las energías, en las intenciones, en los ritmos. Esta capacidad le permite anticipar desajustes antes de que se manifiesten plenamente. No como una forma de control, sino como una lectura precisa del entorno y de sí mismo. Gracias a esta percepción afinada, los errores dejan de ser eventos completos y se convierten en microajustes inmediatos, casi imperceptibles, que no llegan a consolidarse. También se transforma profundamente la relación con la expectativa. En etapas anteriores, incluso desde un lugar consciente, podía existir una proyección silenciosa hacia cómo deberían desarrollarse las situaciones para mantener la armonía. Pero esa proyección, al ser reconocida, pierde su fuerza. Libra aprende a sostener la apertura total al resultado, sin necesidad de que coincida con una imagen previa. Esta liberación evita la repetición de frustraciones sutiles y permite una experiencia más directa y auténtica de la realidad. En la dimensión del vínculo,
Aparece una forma de conexión aún más elevada, la presencia compartida sin necesidad de ajuste constante. Libra descubre que no toda relación requiere ser equilibrada activamente, que existen espacios donde la armonía surge de manera natural cuando cada parte está alineada consigo misma. Esta comprensión evita el antiguo impulso de intervenir en cada fluctuación, permitiendo que los vínculos respiren, se expandan y se reconfiguren sin presión. La noción de identidad continúa refinándose hasta alcanzar un estado de fluidez consciente. Libra ya no se define por roles, ni siquiera por características estables, sino por una coherencia interna que se mantiene a través del cambio. Esta flexibilidad evita la repetición de rigideces pasadas, donde la necesidad de sostener una imagen podía generar tensiones invisibles. La identidad se convierte en un eje dinámico, firme en su esencia pero libre en su expresión. En el núcleo más profundo de su evolución, Libra accede a una comprensión casi silenciosa de la armonía como ley universal. No como concepto, sino como experiencia directa. Percibe cómo cada elemento busca su lugar, cómo cada tensión tiende a resolverse, cómo cada desequilibrio contiene en sí mismo la semilla de su ajuste. Esta percepción disuelve cualquier resistencia innecesaria, evitando que se repitan luchas internas contra lo que simplemente está en proceso de ordenarse. Incluso la relación con el pasado se transforma. Libra deja de revisarlo desde la corrección o el análisis constante, y comienza a verlo como una totalidad integrada. No hay fragmentos que necesiten ser reequilibrados, porque todo ha sido incorporado en una estructura más amplia de comprensión. Esto impide la repetición de revisiones interminables, de intentos de perfeccionar lo que ya ha cumplido su función. En esta instancia, el aprendizaje ya no ocurre a través del contraste intenso, sino mediante una expansión continua de la conciencia. Los errores no desaparecen como posibilidad, pero pierden su densidad, su necesidad de repetición, su capacidad de generar ciclos. Se convierten en ajustes instantáneos dentro de un sistema que se autorregula con precisión creciente. Así, Libra se eleva más allá de la imagen inicial de la balanza que oscila entre opuestos. Se convierte en un campo de equilibrio en sí mismo, un espacio donde las fuerzas se encuentran su proporción sin esfuerzo visible. No porque el mundo externo haya dejado de moverse, sino porque la referencia interna se ha vuelto inquebrantable en su flexibilidad. Y en ese estado, la épica ya no reside en superar grandes errores, sino en sostener una conciencia tan afinada que cada paso es, en sí mismo, una forma de equilibrio en acción. Una danza constante donde nada necesita repetirse, porque todo está siendo comprendido en el mismo instante en que surge. En la franja más etérea del recorrido de Libra, donde el equilibrio deja de ser una práctica y se convierte en una emanación natural del ser, emerge una dimensión aún más insondable, la conciencia de unidad dentro de la dualidad. Libra, que nació para percibir contrastes, para medir fuerzas opuestas, para encontrar proporción entre extremos, alcanza un punto donde ya no experimenta esas polaridades como separación, sino como expresiones simultáneas de una misma esencia. En ese instante, el error pierde incluso su definición clásica, porque aquello que antes era visto como desajuste ahora se reconoce como parte del mismo movimiento que conduce a la armonía. Esta comprensión transforma radicalmente la forma en que Libra habita cada experiencia. Ya no existe la urgencia de corregir lo que parece desequilibrado, ni la necesidad de intervenir constantemente para restablecer una supuesta simetría. Surge una confianza profunda en el orden implícito de la existencia, una certeza silenciosa de que incluso aquello que parece discordante está cumpliendo una función dentro de una arquitectura más amplia. Esta confianza impide que reaparezcan antiguos impulsos de control o de ajuste compulsivo. En este nivel, la percepción del tiempo también se disuelve en una forma más expansiva. Libra deja de experimentar los procesos como secuencias lineales donde un error conduce a una corrección futura. En su lugar, accede a una visión donde todo ocurre en simultáneo, donde cada lección contiene en sí misma su equilibrio potencial. Esto elimina la repetición como mecanismo de aprendizaje, porque ya no es necesario atravesar múltiples ciclos para comprender algo que puede ser visto en su totalidad desde el presente. La relación con la acción se vuelve casi ceremonial. Cada gesto, por pequeño que sea, es realizado con una conciencia plena de su impacto en el entramado general. No hay movimientos innecesarios, pero tampoco hay rigidez. Es una fluidez precisa, donde la acción surge exactamente en el momento en que debe surgir, sin anticipación ni retraso. Este estado evita cualquier repetición mecánica, porque cada acto es único, irrepetible, nacido de una alineación total. En el ámbito de la energía interna, Libra alcanza una estabilidad que no depende de condiciones externas.
Ya no necesita que el entorno esté en calma para sostener su equilibrio, ni que las relaciones fluyan sin fricción para sentirse en armonía. Esta autosuficiencia energética elimina la raíz de muchos errores pasados, aquellos que surgían de intentar ajustar lo externo para sostener lo interno. Ahora, el equilibrio se irradia desde dentro, y lo externo simplemente responde a esa frecuencia. También se produce una integración completa de la sombra. Aquello que antes podía ser evitado, suavizado o reinterpretado para mantener la armonía, es ahora abrazado como parte esencial del todo. Libra ya no teme a sus propias contradicciones ni a las de los demás. Esta aceptación total impide la repetición de mecanismos de negación o de idealización excesiva. La realidad es vista en su complejidad completa, sin necesidad de fragmentarla. En la dimensión del vínculo, se alcanza una forma de relación que trasciende incluso la noción de equilibrio entre dos partes. Libra comienza a experimentar la conexión como un campo compartido, donde no hay un dar y recibir separados, sino un flujo continuo donde ambas partes participan de una misma corriente. Esta percepción elimina cualquier resto de cálculo o medición, evitando la repetición de dinámicas basadas en compensaciones o expectativas. La conciencia de propósito también se redefine. Libra deja de buscar un objetivo específico que deba alcanzarse para validar su recorrido. Comprende que el propósito no es un destino, sino una cualidad que impregna cada instante cuando se vive en alineación. Esta comprensión disuelve cualquier error relacionado con la búsqueda externa de sentido, porque el sentido ya está presente en cada acción consciente. En el plano más profundo, se activa una inteligencia que no proviene del análisis ni de la experiencia acumulada, sino de una conexión directa con el orden universal. Libra actúa desde una intuición refinada que no necesita justificar sus elecciones, porque están en completa coherencia con ese orden invisible. Este nivel de claridad elimina cualquier posibilidad de repetición inconsciente, ya que cada movimiento está guiado por una comprensión inmediata y total. La balanza, símbolo eterno de Libra, deja de ser un instrumento de medición para convertirse en una presencia viva de equilibrio. No necesita pesar, no necesita comparar, no necesita ajustar. Simplemente es. Y en ese ser, todo lo que entra en su campo encuentra su proporción de manera natural. Así, en la culminación de su viaje, Libra encarna una forma de armonía que no depende de evitar errores, ni de corregirlos, ni siquiera de aprender de ellos en el sentido tradicional. Ha trascendido la necesidad de repetición porque ha integrado la totalidad de la experiencia en una conciencia unificada. Y en esa unidad, cada instante es perfecto en su imperfección aparente, cada movimiento es exacto en su fluidez, cada experiencia es completa en sí misma. La épica ya no reside en la superación de desafíos, sino en la capacidad de sostener una presencia tan equilibrada que el desequilibrio pierde su poder de fragmentar. En ese estado, Libra no solo habita el equilibrio, se convierte en él, como un punto de quietud en medio del movimiento eterno, como un eje invisible alrededor del cual gira la danza infinita del cosmos sin necesidad de repetir jamás el mismo paso.